vamos a empezar con una oración. Tal como estamos, buen Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por todo. Queremos pedirte que nos bendigas, que nos dirijas, que haya poder en la palabra, que podamos transmitir algo que lo podamos convertir en práctico, y sobre todo danos tu espíritu para que pueda acompañarnos mientras estemos analizando esta palabra, que es por Jesucristo por quien te lo pido. Amén. Bien, amigos, el título evidentemente era llamativo para muchas personas, porque el amor de Dios y la violencia de Dios. Normalmente estamos viviendo en unos contextos, en la actualidad, dentro de las iglesias cristianas, de diferentes denominaciones, pues en una situación en la que unos creen que Dios castiga, otros creen que Dios no castiga nunca, unos creen que el amor de Dios es lo que realmente tiene que sobresalir. A veces se comete un error que nosotros de entrada vamos a intentar ya descartarlo totalmente. Se comete el error de comparar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, como si realmente el Nuevo Testamento fuera mucho más lleno de amor. Si nos da tiempo, nos daremos cuenta de que eso no es cierto. Hay páginas en el Nuevo Testamento tan horribles que ni el Antiguo Testamento las cita, ni las trae. Y hay cosas llenas de un gran amor de Dios en el Antiguo Testamento que el Nuevo Testamento, fuera de Jesucristo, pues tampoco las trae. Y hoy en día, pues las personas pretenden imponer criterios respecto a esta temática del amor de Dios. Lógicamente, nosotros vamos a intentar ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. El amor de Dios está totalmente interpretado, fijaros bien, interpretado por Jesucristo hombre. Es ese Jesucristo hombre que ha venido a revelarnos el amor de Dios. Daros cuenta que el texto de Juan 3:16 cobra aquí una importancia verdaderamente extraordinaria. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De dónde se saca esto Jesucristo? En principio porque se ha enamorado del Padre. Ha llegado a comprender el gran amor que Dios ha expresado y ha proyectado. Y evidentemente nosotros nos damos cuenta que Jesucristo es el principal intérprete. El Antiguo Testamento, el Dios del Antiguo Testamento, muchas personas piensan que no es el mismo Dios que nos presenta el Nuevo Testamento. Pues vamos a descartar este precedente erróneo. Evidentemente, una lectura inadecuada del Antiguo Testamento podría dejar esta impresión, pero no sería ni correcta ni real. Es verdad que algunas partes del Antiguo Testamento no se han sabido traducir adecuadamente, no se han sabido entender por aquel que plasma el texto, no lo ha entendido a su manera y lo ha entendido por su cuenta, lo ha entendido por su cultura, lo ha entendido por su manera de ser y su manera de pensar, independientemente de la inspiración divina. Y lo ha expresado así. Y entonces, a veces, las personas que leen eso todavía añaden una mayor incomprensión y una mayor confusión, y es interpretarlo sin profundizar lo suficiente. Si nos da tiempo, pondremos algunos ejemplos de cómo se utiliza a veces la escritura sin darnos cuenta de que no estamos expresándolo de una manera adecuada. A veces el texto mismo que se traduce del hebreo o del griego ya se trae con una cierta penumbra, oscuridad, que es necesario, lógicamente, el intentar rescatar ciertas cosas. Entonces aquí tenemos que Jesucristo, y esto tiene que quedar claro hoy ya para siempre,
Jesucristo no ha venido a presentarse Él, a dejarse ver como que es el bueno. No. Jesucristo ha venido a revelar al Padre, a presentarnos al Padre. Y precisamente este texto que acabamos de leer de Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, Jesucristo nos está interpretando cómo es el Padre, cómo es el Dios del Antiguo Testamento, que es en el que se está basando Jesucristo y es el que está pretendiendo revelarnos al Dios del Antiguo Testamento. Fijaros que en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 36 al 43 dice: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído la voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque para vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis el amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniera en mi propio nombre, en su propio nombre, a ese recibiríais. Si leemos ahora, por ejemplo, el capítulo 7 de San Juan, versículo 16 al 18, ¿qué nos han mostrado estos textos? Sencillamente, que Jesucristo ha sido enviado por el Padre. ¿Y para qué ha sido enviado por el Padre? Para presentarnos al Padre de una forma correcta y de una forma adecuada. Y para que no lleguemos después a interpretaciones raras o extrañas de que el Antiguo Testamento nos presenta un Dios pues iracundo, un Dios enfadado, un Dios tal, un Dios cual, que eso demuestra que no hemos leído el Antiguo Testamento, que hemos intentado entresacar algunos textos que nosotros creemos conveniente para poder probar nuestro aserto y que por descontado tampoco hemos leído bien el Nuevo Testamento. En este capítulo 7 de San Juan, en los versículos 16 al 18, dice: Jesucristo le respondió y dijo, versículo 16, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si mi doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Es decir, que todo lo que Jesucristo nos expresa, absolutamente todo, es Dios que se lo ha dado. Es Dios que se lo ha inspirado. En el capítulo 8 de San Juan, versículo 28 y 29, dice así: les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Entonces es evidente que Jesucristo no ha venido a presentarse él mismo, no ha venido a presentarse para que realmente noten una diferencia entre lo que está predicando Jesucristo y lo que se predica en el Antiguo Testamento. No. Y cuando se tienen en cuenta todos estos detalles y muchos más, lógicamente las personas entienden y comprenden. Si nosotros nos damos cuenta, Lucas, hay dos textos que merece la pena que los leamos porque, fijaros, por un lado está Mateo 11 del 25 al 27, y los vamos a leer para que nos demos cuenta que esto que le ha revelado el Padre para que Jesucristo diga, no le ha hecho falta al Padre tenérselo que decir en la eternidad, ni muchísimo menos. Es cuando vino aquí, cuando empezó Jesucristo a tener conciencia de existir, como ser humano, Dios le fue inspirando y diciendo las cosas que tenía que decir. Esto que ha dicho Jesucristo hace un momentito que hemos leído, lo que yo predico es lo que mi Padre me ha enseñado.
¿Y cuándo se lo ha enseñado? Cuando vamos al capítulo 11 de Mateo, a partir del versículo 25, se me dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso, me dejo llevar, me dejo arrastrar por Dios, y humilde, someto mi voluntad a la voluntad divina. Y en Lucas, en el capítulo 2, Lucas capítulo 2, en los versículos 39, en aquellos días, a ver si estoy bien, 39, 40, no estoy bien. 2, 39, 40, 52. Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Y en virtud de que crecía y tenía cada vez más sabiduría, en virtud de lo que Dios le estaba enseñando. En ese mismo capítulo, en el versículo 52, y descendió, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Es decir, que Dios le enseñó a Jesucristo. Y le enseñó desde que era pequeño, independientemente de lo que su madre le enseñara y le orientara y le indicara. Dios tuvo una cercanía con Jesucristo, de tal manera que le imprimió aquello que realmente tenía que predicar y tenía que decir. Y esto Dios ya lo preconoció desde la eternidad, que el Jesucristo hombre iba a aceptarlo y que no iba a rechazarlo, y que iba a llevar a cabo el plan de la salvación. Bien, fijaros, ¿quién nos justifica? ¿Quién nos justifica? No solamente eso, fijaros, en Romanos 3, 21 al 26, Romanos 3, 21 al 26, vamos a leer lo más apropiadamente posible al original. La Reina Valera a veces no tiene esta peculiaridad de ser una traducción que se parezca bastante al original. Por ejemplo, en el versículo 22, bueno, en el 21, hemos dicho, del 21 al 26, dice así, del Romanos 3. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios no por medio de la fe. Ese por medio es imposible. Allí hay una dia más genitivo que no lo podemos traducir por medio de, sino en función de, gracias a. La justicia de Dios por la fe, no en Jesucristo. Esa en tampoco existe. Existe de. Y entonces aquí nos está diciendo que la justicia de Dios, gracias a la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, nada de mediante, sino por la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación, por medio de, no, a quien Dios puso como propiciación por la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira
de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea el justo, Dios, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Es decir, que Dios justifica a aquellos que son de la fe de Jesús. Y Jesucristo ha tenido fe en el plan de Dios. Es decir, cuando aquí estamos intentando decir que ha tenido fe en el plan de la salvación, observen los textos y nos damos cuenta que el que justifica es el Dios Padre. Y Jesucristo ha tenido fe en ese plan de Dios. Vamos a leer unos textos y nos damos cuenta de algo verdaderamente asombroso, que cuando estos textos los sacamos, es decir, los desligamos, entonces no entendemos nada. Hemos visto cómo Jesucristo tiene fe en ese amor de Dios. Y uno de sus mensajes precisamente es ese: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué gran amor es de ese Dios! Y ahora, fijaros, cuando nosotros vamos a Efesios 2, del 4 al 10, Efesios 2, del 4 al 10, fijaros lo que dice. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, no por medio de la fe, sino por la fe. Ese por medio implicaría una acción por parte nuestra, y nosotros no creamos ninguna acción por la cual nos podamos salvar. Por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos con ellas. Entonces nosotros nos damos cuenta que ese gran amor que Jesucristo ha llamado la atención, de tal manera amó Dios al mundo, ha sido precisamente como consecuencia de que ese amor lo ha manifestado Dios. Es muy importante que nosotros entendamos esto. El amor empieza con Dios. Jesucristo se enamora del amor de Dios. Y entonces Jesucristo genera amor y nos expresa su amor hacia nosotros como consecuencia del amor que ha visto en Dios su Padre. Y vamos a ver ahora que el amor de Dios está unido permanentemente a la salvación y a la verdad. Cuando manifiesta permanentemente su amor en salvarnos, atención a la palabra que voy a decir, violenta nuestra conciencia. Y empieza a aparecer la violencia de Dios. La violencia de Dios se manifiesta precisamente en querernos salvar. Nuestra conciencia sufre la violencia de Dios, porque el amor de Dios es la violencia de Dios. Y cuando el mal se manifiesta, en cualquiera de sus formas y de sus adeptos, nos quiere privar de la verdad de la salvación, que es el amor de Dios. Entonces Dios, y el amor de la salvación de Dios, actúa contra ese mal, impidiendo que nos prive de la libertad de la verdad y de la salvación. Y lo destruye, demostrándonos el amor de Dios en la verdad y en la salvación. Atención, amigos, porque esto que estoy diciendo tiene su razón de ser. Porque, claro, nos vamos a encontrar situaciones, momentos en los que se ve que ese amor de Dios en salvarnos, ese amor de Dios en salvar a alguien,
repercute de tal manera en otro que en lugar de ganarlo, lo pierde. El amor de Dios es violencia de Dios. Confronta nuestras conciencias. Pero hay quienes que no les dice nada ese amor de Dios. Daros cuenta que Dios en la creación programa una reacción de amor. Es decir, que los seres creados, que han sido creados por el amor de Dios, precisamente, los programa a esos seres creados, nos programa a esos seres creados de tal manera que ante el amor de Dios recibido, nosotros reaccionemos con amor de Dios. Es decir, que con amor hacia Dios. Es decir, que cuando experimentamos el amor de Dios, llegaremos a expresarlo amando a nuestro Dios. Por eso, el amor es la acción de Dios que transforma el carácter y motiva al carácter transformado. Y esto que acabo de decir, el amor de Dios es la acción de Dios que transforma el carácter y motiva el carácter transformado, esto faltó en Luzbel. Luzbel era creación de Dios, pero no reaccionó con amor a Dios. Y ahí estuvo el gran pecado. Al gran pecado le podemos nosotros llamar como le queramos. Que si desobediencia, que si utilizó mal la libertad. No. No podemos aceptar eso. Pero el gran pecado de Luzbel fue no reaccionar con amor hacia Dios. ¿Y quién es este que me está pidiendo que yo reaccione con amor? Y si yo pudiera llegar a ser lo que Él es, sencillamente profundizando en mi mente, en mi inteligencia, en lo que yo sé, en lo que yo conozco, porque yo no he estado en mi creación. Y entonces, ¿quién me dice a mí que esto es así? ¿Quién me dice a mí que no hemos salido de la materia eterna? Todos, incluyendo ese Dios, que me dice que debo de amarle y que debo de reaccionar con amor. Esa reacción programada de amor está programada precisamente porque Dios lo ha hecho así en el ser creado. Y Luzbel, en realidad, no tenía más remedio que plegarse y aceptar lo que realmente se había programado en su naturaleza, pero lo rechazó. No se manifestó el amor hacia Dios. Cuando esto lo comprobó Dios en el instante que sucedió, por descontado que lo había preconocido, pero no vamos a entrar en esos detalles ahora. Cuando se dio el hecho histórico, Dios se dio cuenta que había aparecido la Neán, que había aparecido lo contrario a lo que es, que había aparecido la nada, el nadie. Porque toda creación está justificada en función de esa reacción programada. Y cuando eso no sucede, ha acontecido algo horrible, horroroso. Y Dios lo supo. Y Dios tenía que haber puesto y puso ya su plan de poder rescatar este asunto.
Y lógicamente quiso salvar a Luzbel. Y no lo destruye precisamente porque tenía que ofrecerle la posibilidad de la salvación. Y al mismo tiempo poder proyectar sobre todos los seres creados, habidos y por haber, que él estaba proyectando precisamente la posibilidad de que Luzbel fuera rescatado y que fuera salvado. Y sin embargo, Luzbel rechazó esa salvación. Y se lo puso difícil a Dios. Muy difícil. Por la sencilla razón de que Dios tuvo que permitir la existencia de toda una serie de seres humanos y de ángeles que cayeron ante el maligno, ante la tentación satánica, de que Él era el Dios verdadero y de que con Él las cosas iban a funcionar mejor. ¿Os ha dicho que no comáis de este árbol? Tontadas. Comed y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y de esa manera os convenceréis de que es así. Pero no se pudieron convencer, porque comprobaron realmente lo que era nada. Dios, al crear a Adán y Eva, estos observaron las consecuencias del amor de Dios en su creación y salvación. Y Dios siguió manifestando su amor. Cuando Caín mata a Abel, llama a su conciencia. ¿Pero qué has hecho? ¿No te das cuenta? Y Caín se da cuenta que lo que ha introducido es tan malo, matar, que cualquiera que lo encuentre también lo puede matar a él. Y entonces la palabra de Dios nos enseña que Dios pone una señal en Caín para que nadie le haga daño. Este es el Dios de amor. Este es el Dios que ante el pecado y ante el mal intenta crear ese plan de la salvación para que las personas lo acepten y puedan evitar las consecuencias últimas del pecado. Hay consecuencias que no se pueden evitar ya, pero que Dios ha provisto el plan para que realmente en sus momentos finales eso se pueda evitar y se pueda superar. Y tenemos oportunidad ya en esta vida el poder comprobar ese plan de Dios que proyectado en nosotros experimentamos salvación. Dios se encuentra frente a un dilema. No solamente el de Luzbel, no solamente el de la humanidad, sino que ahora, al crear al pueblo de Israel, se da cuenta de que está siendo esclavizado. Se da cuenta que ha caído en lo más ignominioso que puede caer un ser humano, la pérdida total de la libertad, como persona y como pueblo. Y entonces Dios ordena al faraón: deja salir a mi pueblo. ¿Cómo que deje salir a tu pueblo? ¿Y tú quién eres para decirme a mí que deje salir a mi pueblo? Pues yo soy el Dios. ¿Cómo que eres el Dios? Yo también soy Dios. Dejar salir al pueblo de Israel no solamente era salvación para Israel, era también salvación para Egipto. Pero la actitud del faraón fue contraria.
no quiso dejar salir a Israel. Y entonces Dios quiere salvar a Israel. Y Egipto no quiere dejar salir a Israel. ¿Cómo puede salvar Dios a alguien que se le está arrastrando, que se están agarrando a él para no poderlo salvar? Sin que realmente no niegue la libertad de nadie y sin que realmente no pueda dejar consecuencias en aquellos que no quieren dejar salir a Israel. Al final Dios consigue, sin tener que hacer daño, sí, ya se había hecho daño, que si con los primogénitos, que si haciendo el agua sangre, etcétera, todas esas cosas, pero eso era algo en lo que el propio Egipto estaba queriendo, y lo demuestra. Ahora deja salir a Israel. Y cuando ya lo deja salir, cuando ya ha caminado unos kilómetros, entonces lo persiguen. Deja salir a mi pueblo. Se encuentra en el Mar Rojo. El Mar Rojo se abre de forma milagrosa. Ellos pasan. Y los otros quieren también pasar. ¿Para qué? ¿Para destruir a su pueblo? Pero Dios quiere salvar a su pueblo. ¿Y cómo puede salvar a su pueblo si ahora no se cierran las aguas del Mar Rojo? ¿Y qué es lo que puede hacer Dios ante la libertad de unas personas que quieren perseguirlo a ese pueblo y que lo quieren destruir? La salvación implica la perdición de todos aquellos que se adentraron en esas aguas. Podían haberse quedado antes de pasar al Mar Rojo, pero no lo hicieron. Porque se trataba de una batalla celestial, cósmica. El dios Faraón contra el Dios de Israel. Y entonces se produce la violencia de Dios como fruto del amor de Dios hacia Israel que lo quiere salvar. El amor está ligado a la salvación de los que quieren conocer la verdad. Observen, vamos a leer algunos textos. En la Epístola de los Romanos, en el capítulo 5, en el versículo 18 y 19, dice así: así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Es que esto es muy curioso, porque nos olvidamos de todo. Nos olvidamos de lo esencial, nos olvidamos del origen. Y el origen es que Adán y Eva pecaron, Adán y Eva desobedecieron, Adán y Eva se desligaron de Dios. Y Dios quiso salvarlos, y ellos aceptaron la salvación de Dios, no cabe duda. Pero su desobediencia trajo el mal a este mundo, y con el mal el sufrimiento, la enfermedad, el dolor, las guerras. Los virus. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Está haciendo alusión a Jesucristo. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es decir, nosotros nos estamos dando cuenta de que hay una transmisión de lo malo. Una transmisión de lo malo que va
a crear grandes problemas. Y Dios se va a tener que ver obligado a tener que presentar su salvación. Y la salvación violenta la conciencia del ser humano, porque le hace comprender que está equivocado, que no puede seguir por ese camino, que por ahí van a ir las cosas mal. Y ahora cuando le van mal, entonces le queremos echar la culpa a Dios. Como Job. Job echaba la culpa a Dios de su desgracia. Pero Job no conocía el mal personificado. Y se tiene la oportunidad después de conocerlo. En ese libro de Job. Y Primera de Timoteo 2:4. Primera de Timoteo 2:4. Dice así: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es decir, nosotros no podemos esperar solamente la salvación. Si esperamos la salvación solamente, ni la vamos a entender ni la vamos a aceptar. Tenemos que aceptar la salvación con la verdad. Una verdad que nos va a explicar el porqué de la salvación, el cómo de la salvación, el para qué de la salvación. Y va a ser indiscutiblemente necesario el que yo profundice en su palabra para conocer todo esto. Y así nos encontramos que el amor de Dios hacia los que quieren ser salvos, la misericordia divina respecto a la liberación del oprimido, encuentra la oposición del faraón. Y encuentra la oposición del Aneán, del mal personificado, en contra del amor de Dios en proyectar la salvación. Los de Sodoma y Gomorra provocan en oposición a la salvación condiciones contra natura. Romanos capítulo 1, 21 al 32. Y Dios se está dando cuenta, no solamente con su misericordia, sino también con su inteligencia. Se está dando cuenta que si esto sigue así, se contaminará toda la tierra. ¿Qué es lo que ha pasado realmente? Cuando el Dios de este mundo comenzó a hacer su plan, Dios se vio obligado a tener que hacer su plan de la salvación. Porque el Dios de este mundo era el Dios de este mundo. Y es el que manda en este mundo. Y está orientando a las gentes de distinta manera a cómo orienta la palabra de Dios. Y las naciones se ven perturbadas. Y es necesario, lógicamente, que les podamos explicar estas cosas. Y entonces los de Sodoma, al contaminar el espacio vital y poner en peligro la salvación de los que no practican tales cosas, el amor de Dios quiere librar tanto a unos como a otros. A los de Sodoma que están haciendo el mal, los quiere librar de que sigan haciendo ese mal y que puedan convertirse y que puedan hacer el bien. Pero ¿y si no quieren? Pues entonces Dios tiene que librar a aquellos que realmente sí que quieren salvarse. Pero es que al querer librar a esos que se quieren salvar, los de Sodoma no lo permiten. Tráenoslos aquí. Queremos conocerlos. Yo no sé lo que
Bueno, sí que lo sé, pero yo no sé lo que la gente puede interpretar de eso de conocerlos, que lógicamente a Lot no se le ocurre otra cosa que decir, oye, oye, que tengo aquí unas hijas, oye, fijaros a dónde llega este tío, ¿eh? El Lot. Pero claro, era mucho más horrible para él el conocer a esos varones que eran ángeles, y entonces los ángeles se los llevan, y la liberación de estos trae el fuego sobre Sodoma. Porque ese fuego o esa destrucción hubiera llegado también a la familia de Lot. Y si realmente esas personas hubieran conseguido y hubieran logrado que esas personas llevárselas para conocerlas, debían de ser muy guapos los ángeles estos. Debían de expresar una cara y un rostro muy bonito, por lo que se ve, vamos. Porque los tenían ahí delante y los querían conocer. Bueno, entonces nos damos cuenta que el amor de Dios quiere librar tanto a unos como a otros. Pero los de Sodoma se oponen. Y esa oposición hacia el amor de Dios de librar del mal, de salvar lo salvable, entra en conflicto con el amor de Dios de salvar. Y se destruyen. En el diluvio, la violencia se sistematiza de tal modo que hace inviable el proyecto terrestre. Y Dios ama de tal modo que quiere librar, salvar de la angustia, del sufrimiento que llena toda la tierra, haciéndola que se ha hecho irrespirable. Y entonces esos hombres malignos se oponen. Y observen, esa oposición de ellos a quererse salvar del mal atenaza a los que quieren salvarse de ese amor de Dios que quiere liberarlos. Pero la oposición en querer mantener el mal que atenaza se destruye mediante el amor de salvar del mal a los que quieren la salvación de Dios. Un poco complicado, ¿verdad? Estas frases. Pero ¿qué es la realidad? Cuando el amor de Dios se manifiesta en querer salvar y hay quienes se oponen, esa oposición, si quiere Dios salvar a los que quieren salvarse, esa oposición tiene que desaparecer. Pero es la oposición la que está creando la violencia. Es la oposición la que está queriendo negar la libertad de esas otras personas que quieren salvarse. El amor de Dios en querer salvar de la violencia y de la injusticia resultará en beneficio de los que no se oponen a ese amor. Y entonces la soberanía divina a la salvación evidencia a los que se oponen a la salvación. El amor de Dios quiere librar a todos del barco que se hunde durante 120 años, siendo Noé el predicador. Pero no quieren dejar la violencia que les está afectando tanto a los justos como a los injustos. Y de la única manera que hay es en que suban al barco. Pero 120 años de predicación, ¿eh? Y solamente la familia de Noé.
si Dios hubiera visto que realmente, bueno, ya lo habría preconocido, ¿no? De que muchos querían salvarse, pues hubiera podido hacer 20, 30, 50 barcos, los que hubiera hecho falta. Pero es evidente que Dios preconoció de que no iban a haber muchos que querían salvarse y que querían dejar la violencia, el mal, la violencia sistematizada. Isaías 55. Me imagino que me están entendiendo, ¿verdad? Y que están siguiéndome. ¿Es así? ¿O me lo estoy creyendo yo? Simplemente. ¿Me están entendiendo? ¿Me están siguiendo? Espero que sí. Capítulo 55 de Isaías, versículos del 1 al 13. A todos los sedientos, venid a las aguas. Y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamarás a la gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Yahvé tu Dios y del Santo de Israel, que te ha honrado. Buscad a Yahvé mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Yahvé, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Yahvé. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Bien, amigos, en el capítulo 18 de Ezequiel, capítulo 18, a partir del versículo 20. El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, que cuando alguien está sufriendo porque Dios lo está permitiendo, no es que Dios le esté dando ese sufrimiento, no es que Dios le esté castigando, es el propio ser humano que ha sembrado y que recoge lo sembrado. Pero claro, tenemos que darnos cuenta de lo que significa estos juicios de Dios, tanto el de Sodoma y Gomorra como el del diluvio. No es Dios quien destruye a esas personas, son esas personas que no quieren salvarse yendo al barco. ¿Pero cuándo vamos a entender esto? El juicio del Dios último contiene dos escenarios. Una humanidad predispuesta a prolongar el sufrimiento, la enfermedad, la violencia y el mal. Ahora, ante esta crisis que estamos teniendo, hay algunos que sí que se lo plantean. Creyentes, claro. Aunque se lo plantean a veces de una manera un tanto duditativa.
Pero ante esto, nadie se plantea. Pero oye, ¿queremos seguir viviendo en un mundo de esta manera? ¿No sería mejor que Dios ya viniera y nos trasladara a un mundo mejor? Todo eso está prometido en la palabra de Dios. Pero parece ser que queremos prolongar la existencia en este mundo. Pero llega un momento determinado que Dios quiere, atención, llega un momento determinado que Dios quiere librar a su pueblo de la enfermedad, del sufrimiento y del mal. Deja salir a mi pueblo. Y el Armagedón es eso, dejar salir a su pueblo. Y cuando leemos ciertos textos, nos maravillamos de lo que tenemos por delante. Cuando hacemos ese llamamiento, pueblo mío, salid de Babilonia, o cuando hacemos ese otro de adorad a Dios, adorad a aquel que ha hecho los cielos y la tierra. Hay una humanidad predispuesta a prolongar el sufrimiento, la enfermedad, la violencia y el mal. Y entonces aparece un segundo escenario. Su pueblo no quiere que se prolongue el sufrimiento y la enfermedad. Dios lanza un llamamiento por medio de los 144.000. Apocalipsis 14, del 1 al 5, 6 al 9, versículo 12. Y Apocalipsis 18, del 1 al 4. Dejad salir a mi pueblo. No queráis prolongaros en este mundo con estas condiciones. Aceptad el nuevo mundo de Dios en Cristo. Todavía. ¿No estamos dispuestos a pedirle a Dios esto? Dios no quiere el mal. El amor de Dios quiere librarnos de las consecuencias del pecado. Y hemos llegado a una situación insostenible. Y las cosas irán a peor. Y no soy un aguafiestas, ni muchísimo menos. Sería un aguafiestas si yo me hubiera quedado con los brazos cruzados cuando vino esta crisis. O si continuara con los brazos cruzados. ¡No! Hago todo lo posible por contribuir en este mundo a que las cosas funcionen mejor. Mientras esté aquí. Pero no debemos querer prolongar nuestra vida aquí. Debemos de llamar a Dios a que venga y a que nos libere. Y precisamente estas últimas predicaciones que se han de hacer a nivel mundial, y hoy las redes son una oportunidad extraordinaria, por descontado. Llevan implícito precisamente esto. El amor de Dios nos ha creado y quiere salvarnos con la verdad del Evangelio de Dios en Cristo. Estamos en la posibilidad de que se cumpla lo último, el dejar que el amor de Dios nos constituya en esos 144.000 que siguen al Cordero hasta el trono de Dios. En esta tierra siguen al Cordero por donde quiera que va. Y cuando el retorno, la segunda venida de Jesucristo y del Padre acontezcan, entonces seguiremos al Cordero de Dios hasta el trono. Hasta lo que significa eso. Bien, amigos. Dios no castiga. Dios no quiere el mal. Es verdad que el Dios de este mundo ha confundido a la humanidad. Y a veces le echan la culpa a Dios, al Dios verdadero.
Pero no es así. Dios quiere salvar y Dios quiere proyectar su amor a la salvación y a la verdad. Y solamente cuando le impiden a Dios el salvarlos, el salvar a los que quieren salvarse, es cuando se produce ciertos juicios divinos, que no los ha creado Él. Dios quiere la salvación. Y nosotros debemos de estar preparados para esa salvación. Debemos de comprender muy bien esto del gran amor de Dios. En esas últimas escenas, el gran amor de Dios se va a manifestar de una forma extraordinaria. No va a querer que nadie se pierda, sin antes haber recibido la forma en que tendremos de vivir en un nuevo mundo. Esto es lo que quiere Dios. Librarnos de todos los virus, librarnos de todos los males. Y eso no puede continuar siendo real y completamente real estando en este mundo envejecido y lleno de problemas. Por lo tanto, tenemos que pedir a Dios poder para que nos libere. Y Dios intervendrá con este sentido, con el sentido de librarnos de vivir en un mundo en el que no podemos vivir realmente. Bien. Pues hemos llegado al final. Fijaros, qué curioso, ¿eh? Qué curioso. Hemos llegado al final de nuestro trayecto de hoy. ¿Cómo han ido las cosas? ¿Estáis contentos? Que Dios os bendiga mucho. Mañana domingo tenemos otra reunión para unas personas en concreto. Los que estáis aquí de esas personas ya sabéis que nos veremos mañana domingo, también a las 5 de la tarde. No en Facebook, sino en otra plataforma privada. Que Dios os bendiga mucho, que Dios os ayude a comprender este gran amor de Dios. Os voy a leer, perdonad, esto como apéndice, por decirlo así. Vayamos a la Epístola de los Hebreos un instante. Epístola de los Hebreos. A ver, Hebreos capítulo 10. Fijaros, son textos del Nuevo Testamento, ¿eh? Dice, a partir del versículo 23 del capítulo 10 de Hebreos, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y para más inri, el autor se atreve a comparar el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto más castigo? ¿Más castigo que la muerte? Bueno, no lo sé. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. ¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! Cuando yo leía esto, hace años, la verdad es que me creaba problemas,
Pero no problemas desde el punto de vista teológico, sino problemas en el sentido de que me hacía daño. Si pecáramos voluntariamente. Pero bueno, pero ¿es que cuando se peca no se peca voluntariamente? Por descontado que hay pecados que son sin darse uno cuenta. Aquí nos crea unos problemas graves. Porque si el adulterio es un pecado voluntario, entonces no tenemos solución. No puede haber perdón. Si el adulterio no es un pecado voluntario, como así parece que se interpreta, entonces puede haber solución. Claro, todo el problema aquí está en saber manejar la palabra voluntario. ¿Qué es voluntario? ¿Qué es pecar voluntariamente? O sea que hay pecado que no es voluntario. Cuando yo trataba estos asuntos como profesor y les hacía preguntas a los alumnos, no sabían contestar, no cabe duda. Y es que no es fácil. Pero todo el problema está en saber manejar el término pecado voluntario. Una persona puede pecar voluntariamente cuando practica el adulterio. Pongo eso como ejemplo. Pues sí y no. ¿Cómo que no? Alguna vez. O sea que hay veces que el adulterio no es un pecado voluntario. Todo el problema es saber manejar aquí la palabra voluntario. Y la palabra voluntario no siempre está unida a la palabra pecado. No siempre cuando uno peca, bueno, yo diría que la mayoría de las veces las personas pecan y no voluntariamente. Porque claro, voy a poner un ejemplo. Una persona que está casado o casada y que se le niega el débito conyugal, un día, una semana, un mes, 2 meses, 6 meses, un año. Y ahora esa persona a la cual se le ha estado negando el débito conyugal conoce a otra persona. En el caso de mujer-hombre y en el caso de hombre-mujer. Y esa persona le llega a entender. Y se suscita algo ahí. Y entonces la persona adultera. ¿Pecado voluntario? Ojo, cuidado. Ciertos comportamientos pueden llevar y arrastrar a una persona al pecado sin quererlo. Pero hay quienes no necesitan estas circunstancias. Hay quienes, después de estar casados, se van con otra y con otra. Eso es pecado voluntario. Querer hacer lo que uno quiere y a sabiendas de que lo está haciendo.
Por descontado que ciertas de esas personas necesitan tratamiento. Tratamiento espiritual y tratamiento psicológico, no cabe duda. Y que quizás con ese tratamiento espiritual y psicológico, pues pudieran cambiar. Pero no cabe duda que ahí entra la personalidad de pecado voluntario. Cuando una persona se ve arrastrado o arrastrada, se ve arrastrada sin poder, siendo impotente, sin poder hacer nada para evitarlo. ¿Que puede darse ese tipo de circunstancia? Yo creo que sí. Y es a esto a lo que aludiría Pablo. Pero hay pecado que es voluntario. No en el sentido de esos pecados que somos, no es que seamos conscientes, es que llega un momento determinado que fruto de nuestro temperamento que no hemos llegado a someter totalmente a Dios, pues puede llegar un momento determinado en el que eso resulte en un pecado. Y quiero decirles que esto sucede, ¿eh? Y ha sucedido. No he querido poner ejemplos con nombres casi y apellidos, pero sucede. Y entonces, si pecáramos voluntariamente, es decir, si somos capaces, o si la persona es capaz de dejarse arrastrar por una serie de circunstancias que él mismo ha creado, es decir, que rechaza, atención, que rechaza permanentemente al Espíritu de Dios y quiere llevar a cabo el pecado, rechaza al Espíritu de Dios y quiere llevar a cabo el pecado, eso sería un pecado voluntario. Pero hay pecados que la persona no termina de rechazar al Espíritu Santo de forma total y definitiva, porque no se trata de que yo o una persona desoiga al Espíritu de Dios en un momento determinado y entonces evidentemente está a merced de poder cometer pecado. Pero no sería el pecado voluntario. El pecado voluntario es cuando rechazas sistemáticamente al Espíritu de Dios y tú quieres llevar a cabo el pecado, la transgresión de la ley. Pero evidentemente, esto ya explica algunas de las cosas que vienen después. ¿Cuánto mayor castigo pensáis, versículo 29, que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? ¿Cómo se traduce esto? Pues sencillamente, cuando una persona rechaza la salvación de Dios. Cuando sistemáticamente, habiendo podido conocer a Dios y habiendo podido conocer la verdad, lo está rechazando sistemáticamente. Y horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Versículo 31. ¿Y cómo se traduce esto en la realidad? Pues que cuando estemos en el juicio final, no. Cuando se esté en el juicio final, no. Dios no va a hacer un alarde de su poder, destruyendo al individuo, condenándolo. Bueno, ya sabe dónde está. Al contrario. Horrenda cosa es caer en manos
de un Dios que te ha manifestado amor continuamente y que te lo seguirá manifestando en ese momento del juicio. Te estará recordando todas las veces en el que Él manifestó amor hacia ti, hacia Él, hacia la otra persona. Es el amor de Dios el que actuará en el juicio final. Y eso es tan desesperante para el pecador que aún encima Dios le esté manifestando amor. Sí, te quise salvar en tantas y tantas ocasiones y te las voy a presentar ahora todas las veces que te quise salvar. Y fíjate, ya una hora. No me voy a salir del límite, no os preocupéis. Ya una hora. Si estuvieras dispuesto, pero no puedes estar dispuesto. Porque también ahora me lo has rechazado. Has sucumbido otra vez ante el Dios de este mundo. Has querido atacar a la Nueva Jerusalén, has querido destruir a los que habitaban en esa Nueva Jerusalén. Te lo has vuelto a creer. Porque no aceptas al verdadero Dios. Y no podrás ahora hacer una excepción. Pero Dios estará presentándose de tal manera, con el amor que ha estado manifestando en Cristo Jesús, que esas personas quedarán atónitos. Eso es lo horrendo de caer en manos del Dios vivo. ¿Estáis entendiendo, verdad? Qué distinto se ve, ¿eh? Cuando se comprende un poquito mejor, ¿eh? Mirad, os voy a leer un texto que, por lo mal que está, por lo mal que está traducido, pero bueno. Capítulo 24 de Segunda de Samuel. Y quiero deciros que este ejercicio que vamos a hacer ahora es un ejercicio que lo podríamos hacer con gran cantidad de textos, que a veces nos presentan para mostrarnos a un Dios iracundo, para mostrarnos a un Dios violento, para mostrarnos a un Dios... Sí, la violencia de Dios es el amor de Dios en la salvación. Eso sí. Capítulo 24 de Segunda de Samuel, versículo 1. Volvió a encenderse la ira de Yahvé contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y antes ya alguien te lo saca para decir cómo es Dios. Pero aquí no está Dios, ¿eh? Si leemos bien, volvió a encenderse la ira de Yahvé. La ira no es Yahvé. E incitó a David. No es Yahvé el que incita, sino la ira de Yahvé. Y todavía más. La ira que interpreta el personaje o los personajes que están habiendo aquí. Cuando lo comparas con Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Fijaros quién es el que incita. Claro, por ese primer texto lo lees y lo lees mal, porque aquí no dice Dios, aquí dice la ira. Y es lo que está interpretando el personaje. Que se trata de la ira. Es un sentimiento del personaje.
Y que la Biblia nos lo transmite, ese sentimiento. Pero eso no significa que sea Yahvé. Pero Satanás se levantó contra Israel, capítulo 21 de Primera de Crónicas, versículo 21, e incitó a David para que hiciese censo de Israel. El uno interpreta su sentimiento como que es la ira de Yahvé. El otro nos transmite la realidad histórica. Es Satanás quien está haciendo este asunto. Cuando leemos Deuteronomio, por ejemplo, Deuteronomio, capítulo 1, versículo 22. Acordaros, capítulo 1, versículo 22. Deuteronomio. Y Números 13, 1 y 2. Números 13, 1 y 2. Fijaros lo que dice Números 13. Y Yahvé habló a Moisés, diciendo: envía tú hombres que conozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel de cada tribu. De sus padres enviaréis, de cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y Moisés los envió desde el desierto de Parán conforme a la palabra de Yahvé, y todos aquellos varones eran príncipes de los hijos de Israel. Uno lee esto y dice, bueno, pues ya está. Pero claro, uno va a Deuteronomio 1:22 y dice: y vinisteis a mí todos vosotros, y dijisteis, es decir, me pedisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozca la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Lo que quiere decir que hay que anteponer al texto de Números este texto de Deuteronomio. Y así podemos hacer con todo, pero con todo, Si nosotros estudiamos la palabra de Dios y comprobamos lo que dice en los diferentes lugares, entenderemos mejor a Dios. No es Dios quien hace e incita a David a hacer el censo. Es Satanás. Y David interpreta su sentimiento como que es la ira de Dios. En el capítulo 23 de Éxodo, fijaros que si uno no lee este capítulo 23 de Éxodo, se traga así de golpe de que las guerras son queridas por Dios. Si uno se priva de leer lo que dice Samuel, donde se demuestra que Dios no quiere que haya reyes en Israel, cuando ahora esos reyes estén haciendo guerras, no se las podemos decir que es Dios quien lo quiere. Lo que está haciendo Dios es, ante la situación nueva que se ha creado en ese pueblo, que libremente ha escogido que haya reyes en lugar de tener un rey que es Yahvé. Y aquí, en el capítulo 23 de Éxodo, he aquí, versículo 20. Yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyereis su voz e hicieseis todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti
y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. No te inclinarás a sus dioses ni los servirás, ni harás como ellos hacen. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Es decir, no a las personas, sino a sus dioses. No les serviréis, sino a que antes los destruirás. Mas a Yahvé vuestro Dios serviréis, y él bendecirá tu pan y tus aguas. No habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo pueblo desde que entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. Enviaré delante de ti la avispa, que eche fuera al heveo, al cananeo, al eteo de delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumenten contra ti las fieras del campo. Poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes posesión de la tierra. Y fijaré tus límites desde el mar Rojo hasta el mar de los filisteos, y desde el desierto hasta el Éufrates. Pondré en tus manos a los moradores de la tierra, y tú los echarás delante de ti. No harás alianza con ellos ni con sus dioses. En tu tierra no habitarán. Es decir, que el plan de la posesión de la tierra que iban, entre comillas, a conquistar, no era por medio de la violencia de la guerra. Claro que llegaron a hacer guerras. ¿Cuándo? Cuando no tienen fe en este plan de Dios. Dios les había dicho cómo iban a conquistar la tierra prometida, o cómo iban a llegar a poseer la tierra prometida. Hay que leer y comprobar. Ahora, todas esas guerras que después nos mencionan, podemos decir que Dios no las quiere, esas guerras, ni las ha querido nunca. Y ahora Dios tiene que condescender con la actitud rebelde de Israel. Hasta que llegue un momento en el que las personas lleguen a comprender lo que el profeta Zacarías entonces respondió y me habló diciendo, versículo 6, capítulo 4, versículo 6 de Zacarías. Esta es palabra de Yahvé a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Y así también se nos puede olvidar a nosotros, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Yahvé. Tenemos que conocer toda la amplia gama de revelación de Dios para comprender las actitudes correctas que debemos de tomar. Jairo, te tengo que llamar la atención y te voy a decir por qué. Bueno, llamarte la atención en el buen sentido. Yo no he dicho que el pecado no sea pecado. Yo he dicho que puede haber pecado voluntario, como me dice Pablo, y puede haber pecado que no es voluntario. Y sigue siendo pecado. Y cuando vamos al Antiguo Testamento, se hacen diferencias de pecados. Que si voluntario, que si involuntario, que si tal, que si cual, que si patatín, que si patatán. Y por descontado que no deja de ser pecado. Pero céntrate en el tema. Si pecáramos voluntariamente, ¿tú nunca has pecado voluntariamente? ¿O tus pecados son involuntarios? No entra tu voluntad. Porque si tú lo lees así, entonces, perdona, pero no vas a poder ser salvo, ¿eh? Lo digo con relación a este asunto, que es necesario entender.
Todos hemos pecado voluntariamente alguna vez. Pero no es esa voluntariedad que me está hablando Pablo. La voluntariedad que me está hablando Pablo es aquella en la que yo me desligo totalmente del Espíritu de Dios, ya no quiero hacer caso a ese Espíritu de Dios y quiero llevar a cabo el pecado. Y entonces se transforma en un pecado voluntario. Pero hay situaciones y circunstancias, y entonces ese pecado voluntario, atención, trae como consecuencia todo este juicio que Pablo está haciendo. Y ahora estamos viendo que pueden haber posibilidades de que una persona cometa pecado, es pecado, pero no tiene esa carga de la voluntariedad en el sentido de haberse desligado del Espíritu de Dios definitivamente. Porque las consecuencias que se derivan de un tipo de pecado o de otro tipo de pecado es todo lo que me está diciendo después Pablo, ahí en el capítulo 10 de Hebreos. Eso es lo que he explicado, Jairo. Y si necesitas más aclaración, me mandas un correo en el sentido de que yo te pueda responder. ¿De acuerdo? Pero creo que ahora ha sido todavía más explicado. Bien, amigos y amigas, me alegro muchísimo de que hoy, oye, aquí hoy nadie se mueve, ¿eh? Y eso que llevamos ya una hora y media, ¿eh? Vamos a llevar. Cosa que ya sabéis que nunca me pasa esto, casi siempre termino a menos 5 minutos de la hora, ¿eh? Bien, que Dios os bendiga mucho. Que os guarde. Nos veremos el próximo sábado a las 5 de la tarde. Y los que tienen la reunión conmigo el domingo a las 5 de la tarde, ya sabéis que nos veremos mañana, ¿de acuerdo? En la plataforma que tenemos especial. Y también me despido de los 19 que están dentro del ojo, de ese ojito tan extraordinario, ¿eh? Que tengo aquí. No sé si lo veis vosotros, ¿eh? Bien, vamos a terminar con una oración. Bien, oremos. Buen Padre que estás en los cielos, te damos gracias por todo. Señor, ayúdanos a comprender tu palabra, a aceptarla, a vivirla, a comprender lo mejor posible lo que tú nos quieres decir. Y para eso tenemos que comparar a veces las escrituras, para saber qué es lo que estás queriendo decir en un sitio y qué es lo que estás queriendo decir en el otro, claro. Danos tu poder y tu espíritu, que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que te lo pedimos todo. Amén. Bien, amigos, pues, bueno, Manoli, ya te veo yo que estás aquí, ¿eh? Ya te he visto desde el principio, ¿eh? Ya sé que te has puesto ya, Antonio, ya era lo mismo. Y Doris Marroquín lo mismo. Beira. Bueno, todos los que estáis aquí, que ahora son muchos. Oye, a ver si os ponéis un poquito antes de las 5, que me hacéis pensar que es que no queréis estar conmigo. Bueno, que Dios os bendiga muchísimo. Hasta pronto. Voy a salir. Ahora ya ni me acuerdo cómo se sale. Así, finalizar video. Hasta pronto, amigos.